Bienvenidos a Alburquerque, esta pequeña localidad que dista 40 kilómetros de Badajoz y está a apenas 12 de la frontera con Portugal. Durante nuestro paseo caminaremos por las calles del barrio gótico judío y la zona de extramuros y, cómo no, visitaremos el Castillo de Luna, uno, por no decir, el mejor conservado de nuestro país. La localidad de Alburquerque está situada al noroeste de la provincia de Badajoz, enclavada en el puerto de Albácar. Se proyecta sobre las últimas estribaciones de los Montes de Toledo. Rodeada de un paisaje serrano, de dehesa impresionante, esta hermosa villa se sitúa muy cerca de la vecina Portugal. Los panoramas que se divisan en días claros son Elvas, Campomayor y Marbao, entre otras. Los árabes la bautizaron como el país de los alcornoques, Abu Alquer, pero se desconoce la fecha de su fundación. En 1166 pasa a poder cristiano de mano de don Fernando II de León, que cede Alburquerque y su término a la Orden Militar de Santiago. Lo que sí se sabe es que en 1184 es tomada por los árabes hasta su posterior reconquista por Alfonso IX. Su hijo Fernando III cede el señorío en propiedad al yerno del rey don Sancho de Portugal y más tarde en 1276 se hace cargo de la villa don Alonso Sánchez, hijo bastardo de don Dinis I, rey de Portugal. Ordena reedificar el castillo a partir del enclave precedente de tradición árabe existente y levanta sus murallas. Seguidamente la toma en posesión don Pedro I el Cruel, quien morirá a manos de sus hermanastros los condes de Trastamara. Desde entonces todos los señores de Alburquerque participaron activamente en la vida política del reino, emparentando con la monarquía hasta convertirse en ducado de la corona en 1464. Su situación estratégica la ha convertido en protagonista involuntaria de numerosos conflictos dirimidos en esta zona fronteriza. Este hecho se refleja en su fortificación y el formidable castillo que la circunda por un perímetro amurallado con 4 defensas escalonadas. La villa ha sido declarada recientemente conjunto histórico-artístico y está dividida en 2 partes bien diferenciadas: el barrio medieval, Villa Adentro, y la parte más moderna conocida como Villa Afuera, en la que destacan numerosas calles que albergan bellas casas solariegas y algunos edificios singulares como las iglesias de San Mateo, San Francisco, el convento de la Madre de Dios y algunas ermitas. Las edificaciones más antiguas se agrupan en la zona más elevada y próxima a la fortaleza, en forma de media luna, y a partir de ahí las calles descienden por la falda de la ladera salpicadas de fuentes, pozos y pilares. Pasear por esta población, tanto por la zona llamada Villa Adentro como por los extramuros, es un ejercicio de evocación del señorío y grandeza de esta villa, que fue una de las más prósperas de la región. Lo demuestran sus bellas portadas ojivales y fachadas con escudos y piedras armedas. Alburquerque es una ciudad que nace en la Edad Media y en la Edad Media nacían las ciudades o en torno a un templo religioso o en torno a un castillo. Alburquerque nace en torno a un castillo, entonces empieza, digamos, a abastecer las necesidades que tenía la tropa que habitaba en la fortaleza. Date cuenta que en aquella época pues muchos de los militares eran a sueldo, eran soldados profesionales, entonces necesitaban gastarse ese dinero. Entonces Alburquerque, digamos que era una ciudad que fue creándose un comercio para ese tipo de gente que venía continuamente pues, a la fortaleza. También es interesante venir a Alburquerque sobre todo para probar sus productos gastronómicos, la caza, sobre todo los platos cinegéticos y, como no, los embutidos. Hay varias fábricas de jamones, secaderos de jamones, y cualquier restaurante de la localidad pues puedes degustar sus platos, tanto chorizo, lomo, jamón, como incluso los revueltos de espárragos, de criadillas, que son también muy típicas en Alburquerque.
Nos adentramos ya sin remedio en el barrio gótico judío correspondiente a la zona conocida como Villa Adentro. Se conservan dos puertas de entrada. La principal está situada enfrente de la fachada de la iglesia de San Mateo y se conoce popularmente como Puerta de la Villa. Consta de una torre saliente de planta cuadrada. Sobre el arco exterior se conserva el escudo de armas de Alonso Sánchez, hijo bastardo del rey portugués Don Dinis I, junto a la inscripción en portugués antiguo, donde se indica el comienzo de esta obra en 1276. En su parte interior se halla una capilla abierta a modo de terraza rematada por un campanil, todo ello de construcción más tardía. La leyenda cuenta que la salida de soldados y comerciantes tenía aquí una parada obligatoria. La peligrosidad de abandonar la zona amurallada bien valía un rezo a la Virgen de Belén. En este barrio destaca el mezuzá, una tradición judía que obliga a los dueños de las casas a fijar el mezuzá inmediatamente al instalarse en ellas. Es un símbolo distintivo, un rollo de pergamino de cuero de un animal que permite consumir, manuscrito de manera especial y fijado en la jamba derecha de la puerta de cada hogar judío. Ello da fe de la cuidadosa vigilancia que Dios ejerce sobre el hogar y todo lo que este último contiene. Pero también dentro de este barrio está la llamada Casa del Gobernador, que data del siglo XVII. Si nos adentramos en la calle principal del barrio, llamada Calle Derecha, veremos cómo une las puertas de la Villa y Valencia, en cuyo recorrido se halla lo más típico del barrio, con sus portadas ojivales. Otro de los focos de Alburquerque es la iglesia de Santa María del Mercado, de origen mudéjar. Fue remodelada en el siglo XV y forma un conjunto de interés junto a la que posteriormente surgieron las ermitas de Santa Ana y la Casa de la Audiencia. El nombre de esta iglesia procede del mercado que existía delante de su puerta principal y se construyó para que los fieles tuvieran un lugar cercano donde rezar. Es una construcción de planta basilical a la que se han ido añadiendo otros elementos constructivos como las dos capillas laterales barrocas del siglo XVII. No conserva su bóveda original, ya que antiguamente estaba hecha de madera, pero el Lisboa de 1755 provocó su renovación, convirtiéndola en la actual, que es una bóveda de cañón. La fachada es muy simple, destaca la puerta principal de entrada con un arco apuntado y leve abocinamiento. Sobre la portada está incrustado un pequeño relieve de alabastro gótico que muestra la muerte de Cristo. En lo más alto de la fachada se eleva una imagen de San Andrés y destaca además el campanario, que podría haber sido una torre adelantada de la fortaleza. El interior consta de una nave principal con arcos apuntados de doble rosca, dos naves laterales con bóvedas, arcos hechos de ladrillo de estilo mudéjar. La nave principal está separada del altar mayor por un arco toral apuntado y sobre esta aparece una de las imágenes más antiguas de la población. Se trata del Cristo del Amparo, una talla policromada de madera del siglo XIV en la que se aprecia que el actor no tenía estudio determinado de las proporciones del cuerpo humano, ya que tiene las extremidades superiores larguísimas, el pelo recogido por detrás, orejas muy grandes y las piernas cruzadas de forma muy diferente a los Cristos crucificados de la época. El retablo mayor es del primer tercio del siglo XVI, de autor anónimo, aunque algunos expertos lo atribuyen al pintor Hernán Gómez Román, que fue pintor de cámara de Felipe II. Y en el centro del altar aparece una imagen gótica del siglo XV de la Virgen de la Candelaria. Y desde la iglesia se recomienda visitar la calle Santa María, que une el templo con la Puerta de Valencia, en cuyo ámbito podemos observar tres portadas ojivales, una de ellas de ladrillo aplantillado. De la Puerta de Valencia salían los caminos que conducían a Valencia de Alcántara y las plazas portuguesas de Marbao y Castelo de Vide. Se halla flanqueada por dos torres cilíndricas de 13 metros de altura y consta de dos puertas, la primera de medio punto y la segunda ojival. Merece destacar la importancia del sistema defensivo de esta entrada, consistente en tres puertas con tranca y la principal con rastrillo. Esto obligaba al invasor a cruzar este espacio defendido desde arriba por diferentes medios, como piedras o aceite hirviendo. La parroquia de San Mateo, situada a extramuros frente a la puerta de la villa, es una construcción originaria del siglo XVI, compuesta por dos cuerpos bien diferenciados. Constituye una mezcla de estilos de los siglos XV y XVII. En un principio se encontraba más al centro de la ciudad, pero en 1800 fue trasladada hasta su actual sede, aprovechando el viejo edificio de los jesuitas, inacabado al ser expulsada la Orden de España en 1773.
La insuficiencia de rentas alargó la obra durante todo el siglo XIX, interviniendo en la construcción de su cúpula el arquitecto Justo Millán. Del interior destacan el retablo mayor, obra de Jerónimo Caballero, procedente del desamortizado convento de la Merced, las tallas de los 4 evangelistas de las Pechinas, del artista local Juan Dimas, y algunos lienzos de pintores lorquinos del siglo XVII, como Miguel de Toledo, Camacho, etc., distribuidos en la iglesia y sacristía. Lo más destacado del templo es la altura de la bóveda, ya que cuenta con unas dimensiones extraordinarias. Muy cerca de este templo se encuentra la calle Rosario, donde unas rotundas afloraciones graníticas se convierten en parte de las viviendas, bien como un capítulo de sus tapiales, fachadas o polletes. La localidad de Alburquerque se convierte en una villa medieval durante los días 15 y 16 de agosto del año 1994. El Festival Medieval Villa de Alburquerque se dedica cada año a un personaje histórico de la Edad Media en la que se recrean las costumbres de la época. Torneos, bodas, bailes cortesanos, mercados medievales y hasta la representación de un auto de fe, todo ello animado con soldados, villanos, mendigos, a los que dan vida los habitantes de esta localidad. La cita estrella de este enclave es la representación de la obra El Águila Blanca del dramaturgo extremeño Miguel Muriño, que se celebra en el interior del Castillo de Luna, recreando una parte de la historia de la villa. Al parecer, don Álvaro de Luna en el siglo XV supo ganarse hasta tal punto la amistad y confianza del rey don Juan II de Castilla, que suscitó las envidias y resentimientos entre los nobles de la corte, en especial de don Enrique, señor de la villa de Alburquerque, y de su hermano don Pedro, infante de Aragón y primo del rey don Juan II. El acoso de don Álvaro a los infantes obtuvo el cerco y asedio del castillo de Alburquerque. La situación hizo necesaria la intervención del propio rey, que se decantó a favor de don Álvaro de Luna. Los infantes, indignados, atacaron a las huestes del rey, que asaltó el castillo el 16 de noviembre de 1432. A partir de entonces, el castillo y la villa de Alburquerque pasarán a ser posesión de don Álvaro de Luna, y 21 años después, caído en desgracia, muere decapitado en la Plaza Mayor de Valladolid, quedando su cabeza en el mismo cadalso durante días. ¡Y apretar! ¡Apretar! 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 Desde aquel momento dice la leyenda que el espíritu de don Álvaro de Luna, montado en el águila imperial de cresta blanca, regresa cada tarde de primavera para dominar desde la torre del homenaje las tierras de estos baldíos. Pero por encima de reyes, válidos e infantes, el protagonista principal es el pueblo, que sufre y padece las ambiciones de los poderosos y que se refugia en la chanza y en la burla para olvidar sus males. Una leyenda convertida en fascinante espectáculo donde la acción dramática acoge danzas y canciones medievales y cuya puesta en escena es llevada a cabo por más de 200 vecinos. Los actos que se desarrollan hacen protagonistas a todas las clases sociales que existían en la época medieval, ya que dispone de los marcos necesarios para su interpretación. De hecho, las calles conservan su estructura medieval, son estrechas y empedradas, conectan con las puertas de las murallas y permite el acceso a la villa adentro. Moviéndose por ellas se disfruta de una vida medieval, gracias a las casas abiertas para ser visitadas, y es muy fácil para el turista adentrarse en el ambiente, con el uso de los mesones, consumiendo alimentos de un modo ancestral o formando parte de las representaciones que se llevan a cabo por las calles.
También se celebra la venta de esclavas en la plaza de Santa María del Mercado, el gran torneo a pie y a caballo en la ladera del Castillo de Luna y un gran mercado medieval siendo el punto final el famoso aquelarre. Pero la localidad de Alburquerque no solo cuenta con un festival medieval, ya que además ofrece uno de los festivales de música indie más prestigiosos del panorama nacional. Se llama Contemporánea y recibe esta dominación de sus impulsores, ya que este certamen nace en 1995, gracias a la iniciativa de la Asociación Juvenil Contemporánea, que da nombre al mismo y se encarga de su organización. Para cada cosa y una vez, que es la última. El encuentro se realiza siempre durante el fin de semana a finales de julio junto al Castillo de Luna, en el paraje denominado Paseo de las Laderas, que se acondiciona para las actuaciones. La cita de este festival es el marco incomparable de su patrimonio medieval declarado de interés turístico junto a su Castillo de Luna, rodeado de abundante vegetación. El recinto está vallado para la ocasión y en él se desarrollan las principales actividades de este festival de música y feria multicultural. Es una apuesta por la vanguardia cultural a través de las últimas tendencias del pop y en su programación ofrece actuaciones de los grupos más representativos del panorama musical nacional y regional. La vocación de este festival es servir de plataforma de lanzamiento a las propuestas más originales e innovadoras de la música juvenil. Pero nos salimos del pueblo un momentito, porque dentro del término municipal de Alburquerque se sitúa además la presa de Peña de Águila, compartida además con el término municipal de la localidad de Villar del Rey. Este es uno de los puntos elegidos por los amantes de la pesca para practicar una de sus aficiones favoritas. En pleno corazón de la Sierra de San Pedro se levanta este paraje de indudable belleza, que abastece el agua a la ciudad de Badajoz y es uno de los lugares preferidos por los ornitólogos de todo el mundo, ya que desde allí se divisa una extraordinaria colonia de buitres leonados. Pero después de practicar nuestras actividades favoritas, volvemos a la villa y volvemos al castillo, este bastión de merecida visita, que ha llegado hasta nuestros días en óptimas condiciones, conservando su magnífica torre del homenaje, elevada en el centro de la fortificación. Ha sido el castillo inexpugnable durante siglos, ya que nadie en la historia osó conquistarlo. Se dice que desde las espectaculares torres se podía divisar un ejército a más de 60 kilómetros de distancia, teniendo en cuenta que una tropa recorría en aquella época algo menos de 12 kilómetros al día. El enemigo era avistado 5 días antes de su llegada. No ha sufrido restauraciones que modificaran su primitiva estructura y consta de 4 recintos escalonados en la vertiente norte, por donde pueden acceder los visitantes a través de unas murallas de diseño Vauban construidas en el siglo XVIII. Esta edificación, también conocida como el Castillo de Luna, en alusión a don Álvaro de Luna, que lo poseyó durante un tiempo, es una de las fortalezas más importantes y mejor conservadas de Extremadura y de España. Actualmente el castillo es un albergue juvenil perteneciente a la Dirección General de Juventud de la Junta de Extremadura. En él se imparten talleres de naturaleza y además entre sus dependencias se encuentra un centro de estudios de educación ambiental.
Ya sin más, comenzamos tras un largo recorrido por la villa la conquista del castillo, que data del siglo XIII, aunque fue ampliado en el siglo XV con motivo de las pugnas entre los monarcas castellanos y las órdenes militares. Será complicado, pues nunca en la historia nadie consiguió semejante hazaña, una edificación perfecta que dificulta sobremanera el poder ascender hasta el punto más alto. Una población muy tranquila, porque aunque está muy cerca de las ciudades, está a 3/4 de hora de Cáceres, media hora de Badajoz, 1 hora de Mérida, pero es una ciudad que ha vivido prácticamente de la ganadería durante toda la vida. Aquí hay muchas fincas que se dedican al cultivo, a la ganadería del cerdo ibérico y a la ternera, ¿no? Y luego también, pues Alburquerque ahora mismo se está creando un tejido industrial nuevo, como es con la fábrica de bicicletas o de algunas fábricas así de corcho nuevas que se están creando, y las fábricas de embutido. Entonces le están dando una vida propia a Alburquerque. Luego también es una ciudad de servicio y es prácticamente la capital de la comarca, y digamos que es donde vienen casi todos los pueblos, pues al INEM, al instituto, al ayuntamiento, a hacer sus gestiones, a los veterinarios, todo eso. Empezamos nuestra ascensión tras superar la muralla Vauban que construirían años más tarde los árabes, similar a la Alcazaba que se encuentra a escasos kilómetros en Badajoz. En nuestra primera intentona deberemos salvar la puerta principal. Un paso levadizo y el foso de rigor nos dificultarán conseguir nuestro primer objetivo, pero no será fácil. Encontraremos hasta otras 3 más antes de llegar al patio de armas, porque otra posibilidad no es factible. El castillo levantado sobre piedras prohíbe la excavación de cualquier tipo de túnel. Una vez superado el primer escollo, nos dirigimos a superar la segunda puerta. En ella lo primero que observaremos será el escudo de Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque bajo el gobierno de Enrique IV en el reinado de Castilla. Llegaremos a este punto siempre y cuando no hayan dejado la vida alguno de los nuestros por los disparos que desde las saeteras o aspilleras lanzarán nuestros enemigos. La tercera puerta será nuestra, si el ocupante de este castillo de Luna comprueba nuestro potencial, aunque el recorrido todavía es largo. A la cuarta y última arribaremos siempre y cuando nuestras piernas nos respondan en una subida extremadamente empinada. Una vez llegamos al patio de armas, comprobaremos que continuar el ataque será más que complicado, ya que es bastante amplio y por encima de él se encuentran escalonadas diferentes terrazas, por lo que la defensa se apunta aquí un tanto. En esta zona tan amplia existían hace más de 7 siglos construcciones, pues era zona donde dormían, comían y descansaban los soldados a sueldo del duque del castillo. Si ya estamos en el patio de armas, nos encontraremos una puerta al fondo. Cruzarla será como entrar en otro castillo, como veremos más adelante. Antes, aquí en la parte diestra del patio de armas, se encuentra la capilla gótica de Nuestra Señora de las Reliquias. Y es en esta iglesia donde sucede un hecho que se ha recordado durante siglos, porque es uno de los motivos por los que se celebra también el Festival Medieval. Aquí se casaron don Pedro Cruz e Inés de Castro, un suceso que no es nada novedoso, si no fuera porque doña Inés fue coronada después de muerta. La leyenda recuerda que una noble castellana se iba a casar con don Pedro Cruz, pero este se enamoró de una dama de su séquito, doña Inés, llamada posteriormente Cuello de Garza. Esta situación provocó una guerra entre padre e hijo, que acabó con la muerte por envenenamiento de Inés de Castro. Ganada la guerra por don Pedro de Castro, desenterró el cadáver e hizo jurar a toda la nobleza portuguesa que Inés de Castro era reina. A la izquierda del patio de armas veremos la primera terraza. Desde allí nos lanzarán cualquier objeto que impida la conquista del castillo. Si continuamos antes de tomarla veremos un escudo, es el de Portugal, distinguible por las esquinas repletas de puntos y los castillos que en él se observan, uno de los más antiguos que se conservan en la historia. Pero no es el único del patio de armas. En el frontal de la torre del homenaje distinguiremos el de Álvaro de Luna, condestable de Juan II de Castilla, padre de Isabel II. Una vez ya estemos en la primera terraza, en el mirador veremos un hermoso paisaje, cuyo horizonte se pierde en la lejanía. Desde aquí, hace ya 7 siglos, hubiésemos divisado 3 fronteras: Portugal, el reino de Taifa y el de Badajoz cristiano. El suelo de la terraza va a desembocar en un aljibe, ya que si alguna vez fuera sitiado, las aguas de la lluvia se concentrarían en los depósitos y permitiría sobrevivir durante muchas semanas sin agua potable. También contemplaremos un Cristo traído al castillo desde un convento y que data del siglo XVII.
Si los soldados gritan porque ya se creen que está en nuestro poder la parte baja del castillo y pensamos que el resto será un paseo, la verdad es que estamos muy equivocados, porque hay una puerta, no una cualquiera, sino la que da entrada al llamado Otro Castillo, donde solo estaban los nobles, las doncellas y la guardia personal. La plebe y el resto de soldados tenían prohibida la entrada. Antes, echando una ojeada encima del portón, veremos otro nuevo escudo, el más antiguo del que se tiene fecha, originario del siglo XIII, que pertenece a don Alonso Sánchez. Vemos a los que se encuentran en lo alto de la torre del homenaje, porque desde allí y a través de los mataganes nos lanzarán aceite hirviendo, eso sí, de oliva, porque si quienes están defendiendo el castillo son árabes, no podrían utilizar manteca de cerdo, como se hacía habitualmente. El patio interior, mucho más acogedor, nos reserva algunas sorpresas. A la derecha las mazmorras, como no podía ser de otra manera en nuestros días, y que están cerradas. Pero si echamos un vistazo, el espectáculo será grandioso. Una manera de defender nunca vista. Para llegar a los aposentos del señor deberemos superar la llamada torre pentagonal, pues es la forma que tiene y que fue construida por orden de Beltrán de la Cueva. Dicen que para defender mejor, sin ángulos muertos. Las troneras, similares a los mataganes, pero mucho más modernos, y las letrinas conforman el mobiliario de la torre, eso sí, las letrinas mirando hacia Portugal. Después el puente, cuyo arco ojival que lo sustenta tiene algo más de 9 metros de luz o altura. Si ya estamos en él, llegaremos a una plataforma con otro puente levadizo, y una vez dominada estamos a un suspiro de obtener nuestra apreciada recompensa. Nos plantamos en la torre del homenaje, llamada así porque el señor juraba en ella defender el castillo hasta la última gota de sangre, en la zona noble donde encontraremos los aposentos reales, las habitaciones, el comedor y los lugares de reposo de los duques que aquí habitaron, una muy particular cuya ventana tiene forma de arcos góticos. Y llegamos, pero antes de ascender hasta la cima, las escaleras de caracol serán nuestro último escollo, de izquierda a derecha para facilitar la defensa. Unos cuantos escalones y nos alzaremos por fin con la victoria. Seremos dueños de una villa, la de Alburquerque, que se corresponde con la típica población levantada al abrigo de un castillo roquero. Después de mucho trabajo y arduos combates hemos conseguido conquistar el castillo de Luna en Alburquerque, una fortaleza inexpugnable hasta el día de hoy. Esperemos que ustedes sean los próximos en intentarlo, aquí en la provincia de Badajoz, que hayan disfrutado con este de paseo por Alburquerque.